Hoy me he levantado temprano con ganas de ir a Bélgica. ¿Vamos? ¿Sabías que hay una ciudad conocida como la capital de los diamantes? Los diamantes no se sacan de ahí. Dicen que el 80% del diamante bruto de todo el mundo en algún momento pasan por aquí. Aquí se traen las piedras, se pulen, se clasifican según su pureza y claridad y se certifican. Estoy a 30 minutos en tren desde Breda, así que vamos para allá. Bueno, para mí esta estación es increíblemente hermosa. Una cosa curiosa que me pasa es que la veo desde afuera y no parece lo que es por dentro. Es enorme. Imagínate por un momento llegar en tren a esta estación y te encontrás con esto. Esta estación tiene 3 niveles de trenes. Los de arriba son los regionales, los del medio, los nacionales y por debajo vienen los internacionales. Según la leyenda, el nombre viene de Antwerpen, que significa lanzar la mano. Dicen que un gigante cobraba peaje en el río y, si no pagaba, cortaba la mano de los marineros, hasta que un soldado romano lo derrotó, le cortó la suya y la lanzó al agua. ¿Es mito? Sí, pero explica por qué la mano es el símbolo de la ciudad. Necesito un café y seguimos. Ships swung through these northern tides, trade and fortune side by side, hands that shaped the rarest stone, built an empire of their own, not with noise and not with fame, but quiet. Aquí en la Catedral de Nuestra Señora de Amberes está esta escultura de un niño y su perro durmiendo. Representan a Nelo y Patrash. Es una historia del siglo XIX sobre pobreza, lealtad y el sueño de ser artista. El final ocurre aquí, en esta catedral, frente a los cuadros de Rubens. Es un homenaje a la amistad y a la inocencia, y uno de los rincones más emotivos de la ciudad. Curiosamente, la historia es más famosa en Japón que en Bélgica. Ahora estamos cerca del famoso barrio de los Diamantes. Se encuentra justo al lado de la estación central, en la zona conocida como Diamond District. Pero no se puede grabar adentro. ¿Por qué? Porque es uno de los centros de comercio de diamantes más importantes del mundo. Hay controles policiales constantes, cámaras por todos lados y acceso restringido. No es un lugar turístico, es un mercado activo, blindado y muy vigilado.